Y bueno, retomamos donde habíamos dejado la vez pasada. Entonces, estábamos con este ejercicio. Y el punto B se nos hizo un poco más largo de lo que quería, no importa. Y lo que teníamos, ¿verdad? Es que yo suelto desde el punto uno aquí horizontalmente el péndulo. Él cae por el círculo grande cuando llega a la línea vertical. La cuerda choca con la clavija de manera tal que solamente una pequeña parte R de la cuerda sigue dando la vuelta y entonces hace un círculo pequeño como un radio R, ¿verdad? ¿Cuánto es ese R? Ese R era el largo de la cuerda menos la distancia a la cual está la clavija del punto de pivote, ¿verdad? Del punto más superior. Entonces estábamos aplicando el análisis por energía, entonces habíamos dicho, bueno, ok, en el punto uno la altura es L y la velocidad es cero, porque lo suelto. Y el punto 2 es aquí, justamente cuando le he dado media vuelta al círculo pequeño, y es una parte más superior del círculo pequeño. Ahí la altura es dos veces el radio, o sea, la altura es 2L por D, 2L menos D, ¿verdad? D es la variable que ando buscando. Y para la velocidad, entonces teníamos que hacer un análisis, ¿verdad? Teníamos que ir un poquito más en profundidad. Dijimos, bueno, es que si yo analizo qué fuerzas hay ahí, normalmente sería el peso hacia abajo, la tensión hacia abajo y la masa por aceleración centrípeta. Ahora, yo quiero caso límite para la velocidad mínima, ¿verdad? Que debe tener. Entonces, la tensión se tiene que hacer cero. ¿Ok? Y cuando la tensión se hace cero, entonces veo que el peso tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta. Sustituyendo la aceleración centrípeta, entonces me queda que la velocidad al cuadrado tendría que ser, ¿verdad? Aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la velocidad al cuadrado tendría que ser g por el radio, o sea, g por L menos D. Y entonces esa es la velocidad al cuadrado en el punto 2. ¿Okay? Le voy a dejar como velocidad al cuadrado porque al final de cuentas eh, la ecuación que voy a estar usando es la energía cinética y la energía cinética usa la velocidad al cuadrado. Entonces de nada sirve sacar la raíz, ¿verdad? Sí, entonces ya tenemos nuestras variables de interés. Em, ok, entonces una vez que uno tiene las variables de interés, lo que uno hace es plantear la ecuación de la energía cinética, ¿verdad? De la conservación de la conservación de la energía mecánica, perdón. A ver, uy, ahí está el chat. Me piden que explique otra vez por qué la tensión es cero. Eh, Porque yo quiero el caso límite. ¿Cuál caso límite? En el que el caso límite de la velocidad mínima. Ok, ¿por qué la velocidad mínima? Porque que vamos al enunciado y veamos qué dice, cuál es la palabra exacta que me lo muestra.
Ok, perdón. Entonces, estamos en ver qué rayos, qué es lo que me dice en el enunciado y que me da la pista de que quiero ese caso a la velocidad mínima. Aquí dice el valor mínimo, está súper grueso esta línea, el valor mínimo de la distancia, ¿ok? Y valor mínimo de la distancia, ¿para qué? Para que complete un círculo. Voy a poner estas líneas un poco menos gruesas, un segundo. Demasiado gruesas. Ok. Entonces, necesito que complete el círculo, pero con la distancia mínima para que complete ese círculo. Entonces, ahí es donde el enunciado me dice, claro, usted está en un caso extremo, ¿verdad? Entonces, es el caso extremo en que la velocidad, es el caso extremo en donde la distancia mínima, ¿verdad? ¿Qué pasa si la distancia es un poco más larga? Si la distancia es un poco más larga, el radio es más pequeño, ¿ok? Si el radio es más pequeño, este, si el radio es más pequeño, la velocidad se hace más pequeña. Entonces, si la velocidad perdón, si el radio se hace más pequeño, con solo el peso la velocidad no es suficiente, ¿verdad? Tengo que meterle tensión. ¿Por qué? Para que la tensión me genere suficiente aceleración centrípeta para que la velocidad aumente. Sí, ¿verdad? Porque si el radio se hace más pequeño aquí, la velocidad se hace más pequeña, entonces ya no da la vuelta. Entonces necesitaría que estuviera ahí la tensión. Pero entonces yo quiero que el radio, quiero optimizar este radio de manera tal que con solo el peso de la vuelta. No sé si ahí le respondí a Oscar la pregunta. Sí, perfecto. Ok, entonces estaba diciendo que vamos a empezar con, ¿cómo se llama esto? La ecuación de la energía mecánica, ¿verdad? La conservación de la energía mecánica. Y esa ecuación lo que nos dice es que la energía cinética al inicio, bueno, la energía potencial al inicio, eso es igual a la energía cinética al final más la energía potencial al final. ¿Hay alguna de estas que se haga cero que pueda eliminar de una vez para que no me estorbe después? Voy a cambiar inicio por 1, así fue como lo llamé, y final por 2. ¿Alguna de estas hace cero? La energía cinética en el punto 1, exacto, porque la velocidad de 1 es cero. Perfecto, entonces esta es cero. Muy bien, entonces sustituyamos las otras. La energía potencial en el punto 1 sería m por g por la altura que es L, ¿verdad? Em, Luego tengo energía cinética en el punto 2 es masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y la energía potencial en el punto 3 sería entonces mg por la altura en el punto 2. Okay, estas voy sustituyéndolas despacito. Para sustituyendo lo que viene aquí en el punto 2, entonces la altura es
2 veces L menos D. Que ahí aparece la D que ando buscando. Y la velocidad al cuadrado es G L menos D. Y una vez más ahí aparece la D que ando buscando. Entonces vean que aquí puedo sacar a factor común. Va a ser un par de cosas. Sí, va a ser un par de cosas. Lo primero que puede hacer es multiplicar ambos lados por 2 para quitar este medio de acá. Entonces aquí en vez de 2 queda 4. Bueno, eso es lo primero que hago. Y lo otro que voy a hacer es que voy a sacar a factor común mgl menos d. Entonces en el primero me queda un 1, más en el segundo me queda 4. Más despacio. Primero multiplico todo por 2, luego lo saco a factor común. Okay. Y luego mando a dividir todo lo que esté multiplicando la suma, la resta L menos D. Entonces, todo lo que está multiplicando sería la mg. Eso está multiplicando. Y el 5. ¿Verdad? Ese 1 más 4 es 5. Lo mando a dividir. Ya puedo quitar este paréntesis. Bien. Me queda esta fracción de acá. Entonces, mg se cancela por dicha porque no tengo la menor idea de cuánto es m. Y paso a sumar la D y paso a restar el 2 quintos de L. Entonces me quedaría más o menos algo así. D es igual a L menos 2 quintos de L. Esa es la distancia mínima. Y bueno, de aquí puedo lo sigo con una sola línea. Saco el L a factor común. Entonces me queda 1 menos 2 quintos. ¿Verdad? Y entonces eso sería 3 quintos L por 3 quintos. O sea, L es... Ah, no, ahí está. 3 quintos de L. Justo lo que me piden. Voy a hacerlo bien. Ok, y eso es lo que... eso era lo que nos pedían. Ok, dudas. Dudas con el ejercicio. Okay. Entonces ven que una vez que uno ya tiene las variables, el ejercicio sale. Lo complicado a veces sería entonces las variables, más bien, determinarlas correctamente. Okay. Pero ya ves que uno las tiene, el cálculo es súper sencillo. Igual aquí fue súper despacito, no podría ir más rápido. Ok. Muy bien, entonces si no hay dudas, pasemos al siguiente ejercicio, a ver qué tenemos por acá. Aquí tenemos otro ejercicio, dice, este es como un resorte. Saquemos los datos del problema, dice, un resorte horizontal unido a una pared tiene una constante elástica K igual a 850 newtons por metro.
Ok, entonces, perdón ahí. Los datos. Entonces, ¿cuáles son los datos constantes? Me los dan de una vez. Me dicen que la K es 850 kilogramos a la K del resorte. Y la masa, 1 kilogramo. Bien. Dice que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, como lo muestra la figura. El bloque se jala a una posición x1 desde la posición de equilibrio y se suelta. ¿Okay? Y hay que encontrar la energía potencial elástica almacenada en el resorte cuando el bloque está eh, a, a esos 6 centímetros, que eso es x1. Y también me piden que cuando está en la posición de equilibrio. ¿Okay? Ah, no, perdón, eso fue un dedazo horrible. La acá tiene unidades de newtons por metros. Ya estoy loco. Gracias. Y, ok, esa parte A es súper fácil de calcular. Lo que me están pidiendo es la energía potencial. En el resorte es K por X al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces me lo piden para 2X. Para X igual a 0.6 y para X igual a 0. Ok, en X igual a 0 la energía potencial claramente es 0. ¿No? Porque aquí tengo un X al cuadrado, o sea, que está multiplicándolo todo. 0 multiplica todo, entonces chao. Pero para cuando X es 0.6, la energía potencial, aquí sí es un poco más interesante, sería K por X al cuadrado sobre 2. O sea, sería 850 por 0.6 al cuadrado, dividido entre 2. ¿Cuánto les da? 153, perfecto. Julius. Muy bien, ahora me dice, encuentre la rapidez del bloque cuando pasa por el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, hagamos una cosa. Pongamos los datos por punto. El punto inicial, no puedo ponerlo así, punto 1, va a ser cuando X vale 0.6. ¿Ahí cuánto vale la velocidad en ese punto 1? Cero, profe. Correcto, 0. El punto 1, la velocidad es 0 porque es el punto extremo. Ahora es en el puro extremo. Entonces ahí la velocidad es 0. Entonces, listo, tengo los datos del punto 1. Ahora voy a llamar el punto 2, donde la X sea 0. Ahí es donde ando buscando la velocidad. ¿Verdad? Entonces, lo más sencillo sería plantear la ecuación de conservación de energía mecánica, energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 2. Eso es igual a la energía cinética en el punto, perdón, potencial en el punto 1, más la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. ¿Ok? ¿Qué se hace 0? La cinética uno y la potencial 2. Perfecto. Cinética 1 y potencial 2 hacen 0. Muy bien. Muy bien.
Y entonces, aquí llegamos a un resultado interesante. Entonces me dice que toda la energía cinética en el punto 2 es igual a toda la energía potencial en el punto 1, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto es la energía potencial en el punto 1, es 153. Perfecto. Entonces, eh, voy a mantener esa idea de potencial en el punto 1 y solamente voy a sustituir la energía cinética, que sería entonces masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ok. Voy a meter la energía cinética en el punto 2. Y de aquí espeja la velocidad, es bastante sencillo. Paso la masa a dividir porque está multiplicando, el 2 a multiplicar porque está dividiendo. Y saco raíz cuadrada. Ok, entonces la velocidad en el punto 2 sería 2 veces 153 por 153 dividido entre la masa, que es 1 kilogramo. ¿Cuánto les da esto? Todo eso entre la raíz. 17.49. Perfecto. Ok. Y luego dice, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando está en la posición x1 medios? O sea, 0.3 centímetros. Espérense un segundo. Aquí tengo un enredo con las unidades. No sé si lo notaron. Pero bueno, no es tan grave. No es 0.6, es 6 centímetros. Entonces sería 0.06 metros. ¿Cierto? Entonces aquí falta un 0. Entonces aquí estoy agregando un 10 a la menos 1, que está al cuadrado. Entonces sería 10 a la menos 2. Entonces aquí queda 1.53. Aquí tengo un 0. Y aquí tengo un 1.53. Hay que volver a calcular esta velocidad. Con la corrección que acabo de hacer de la distancia, que la distancia está en centímetros. Yo lo puse mal en las unidades. 1.75. Ok. Ahora sí, ya sí estamos en metros sobre segundos. Antes estamos con alguna unidad rara. Ok, juego con eso. Ok, ahora, lo que me está diciendo es, bueno, pero ¿cuánto hace la velocidad si x es 3 centímetros? Podemos comparar contra cualquiera de estos dos puntos. Comparémoslo contra el punto 1 igual. Ahora el punto 2 es 0.03, de la mitad de x. Y sigue la misma lógica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Voy a copiar aquí hasta cierto punto. Aquí la energía potencial no desaparece. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que agregar la energía potencial que no desapareció. Kx al cuadrado sobre 2. ¿Sí? El despeje es ligeramente más complicadillo, pero como les digo, es solamente ligeramente. Tengo que pasar esto a restar primero. Entonces hagamos eso.
Ok. Perfecto. Y ahora sí, a esa resta, ahí sí le saco mando dividir la masa, mando multiplicar el 2. Y entonces aquí queda lo siguiente. Y saco la raíz. El 2m en realidad multiplica un paréntesis de u1 menos k por x al cuadrado sobre 2. Aquí es que lo tengo que poner dentro del paréntesis. Ok. Y extiendo la raíz cuadrada. Ya esa fue la pequeña corrección que había que hacer. Y bueno, entonces ponemos los valores. Tengo 2 dividido entre la masa, que es 1, multiplicado por la energía potencial en el punto 1, 101.53, menos la K, 850, por la nueva X, la X2, 0.03, dividido entre 2. Ponemos los paréntesis. Ponemos las fracciones. Y ponemos la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da ahora? Le da error. Qué raro. Para ver, dame un segundo. De un segundo para corroborar eso. Entonces, no puedo darles error. No tiene sentido. Y esta parte de acá es 0.3825. Entonces sí, a uno le puedo quitar esa parte y que quede positivo. Si les da error es porque están teniendo, eh, le están sacando raíz cuadrada a algo negativo, probablemente. Pero no entiendo por qué. A, a un compañero le dio 6.25, pero dijo que era mentira. Ok. Voy a calcular yo, a ver cuánto me da a mí.
Ah, ya vi. Perdón, me fue un dato mío. Aquí el 0.03 está al cuadrado. Sí, a mí también me estaba dando error. Y ya vi por qué. 0.03 va al cuadrado. Ujú. Entonces ahí sí. En el chat les dio 1.95 una compañera. Otra persona le dio 17.47. A otra persona le dio 16.75. 6.25. A mí me da 1.50 porque no es tan diferente a todos. 1.51, exacto, ese fue. Ah, el cambio de 153 a 1.53, eso fue por un problema que yo tuve, que yo les puse 0.6, no sé si se acuerda, pero en realidad es 0.06 porque son 6 centímetros. Entonces 6 centímetros son 0.06 metros. Ahí me faltó un cero, error clásico. Ok, muy bien. Y sí, es 1.51 metros sobre segundos. Ok. Muy bien, ahí disculpen, fue que toda la confusión fue que cuando puse los números al 0.03 no le puse el cuadrado. Ok. Muy bien, entonces ese es este problema. Eso solo era para hacer como un problema con resortes. eh, pero sigue la misma lógica, ¿verdad? Tengo diferentes puntos, cada punto tiene cierto valor. Las variables de interés. Y bueno, la variable de interés aquí es la X. Ahora hagamos algo tal vez un poco más interesante, pero voy a copiar, voy a borrarlo y hagámoslo desde cero. Se me olvidó borrarlo antes de empezar a compartir. Ok, este es un problema de los de desafío, me parece. Hice un tablero uniforme de longitud L se desliza a lo largo de un plano horizontal uniforme sin fricción. ¿Sí? Muy bien. Y tal y como lo muestra la figura. Después el tablero se desliza a través de una frontera, ¿verdad? Entre la superficie sin fricción y una superficie con fricción, ¿verdad? ¿Cómo sé que la segunda superficie tiene fricción? Bueno, porque me dice que es una superficie horizontal rugosa, ¿verdad? Entonces la rugosidad mete fricción. El coeficiente de fricción cinética entre el tablero y la segunda superficie es de mu k. Yo voy a estar usando mu, nada más, para mayor rapidez. ¿Ok? Y entonces encuentre la aceleración del tablero cuando su extremo frontal, ¿ok?, recorre una distancia x más allá de la frontera. ¿Ok? Entonces, esa es la parte A. Y luego en la parte B, quiero el tablero se detiene en el momento en el que su extremo posterior llega justo a la frontera. ¿Ok? Encuentre la rapidez inicial del tablero. Entonces, hagamos el análisis. Entonces, yo para la parte A, en la parte A quiero encontrar la aceleración del tablero cuando su extremo frontal ha recorrido una distancia X más allá de la frontera. Entonces, a ver si lo logro dibujar. ¿Cómo lo logro dibujar? A ver, voy a hacer lo siguiente. Okay, esta es mi superficie, quedó gigante.
Lo más pequeño. Bueno, esa es la superficie y copiamos el tablero. Más o menos ahí. Ok, y ese es mi tablero. Entonces hagámoslo más o menos con el mismo tamaño. Como ahí, más o menos, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es la situación que yo tengo? Tengo que, ahí está el tablero sobre la superficie. El tablero sigue teniendo una instancia L, ¿verdad? De extremo a extremo. La distancia del tablero es L. Okay. Eso es L. Okay. Pero aquí entonces la distancia que lleva sobre la parte con fricción, okay, esta pequeña instancia acá, eso es, ¿cómo se llama esto? Eso es X. Okay. Es lo que estoy llamando X. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos por lo menos una representación gráfica de lo que está pasando. Y yo quiero saber en ese punto cuánto es la aceleración. Ok, ¿qué fuerzas actúan sobre el tablero? El peso, la normal y la fricción. Perfecto, el peso, la normal y la fricción. Ahora, hay una cuestión aquí interesante, ¿verdad? No las voy a dibujar para no poner demasiadas rayas, pero sabemos que aquí está el peso, la normal y la fricción, ¿verdad? Esto es completamente horizontal, entonces el peso y la normal van a la vertical. Ahora, la fricción se calcula como fricción cinética, entonces será simplemente coeficiente de fricción por normal, ¿cierto? Esa es la ventaja que esa fricción cinética es sencillita y fácil de calcular. Y, entonces la fricción entonces va a ser el coeficiente de fricción cinético por normal, ¿verdad? Ahora, cuando yo lo veo en la vertical, tengo la normal menos el peso es igual a cero, ¿verdad? Y entonces uno dice, claro, la normal es igual al peso. Pregunta, ¿puedo usar la normal completa para calcular esa fricción? O sea, la pregunta es la siguiente, ¿la fricción que él siente va a ser constante? ¿O conforme la tabla se meta en la parte rugosa, entre más tabla hay en la parte rugosa, más fricción siente? ¿Qué piensan ustedes?
La fricción aumenta conforme la tabla aumenta, ¿verdad? Conforme la longitud de la tabla en la parte fricción, en la parte con fricción aumenta. Entonces, este cálculo de la normal no me va a servir. Ok, entonces aquí tengo que calcular una normal diferente. ¿Cuál es esta normal? Voy a ponerla así, una normal prima. Esa normal no es esta normal completa. No, no, no. Entonces yo lo que necesito saber es cuánta porción de la normal está aplicándose la fricción. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a separar mi problema entre y la normal con fricción y la normal sin fricción. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto porcentaje de la normal está dentro ¿cómo se llama esto? De la parte con fricción. Bueno, entonces ahí tengo que calcular el porcentaje de la normal. Entonces esto va a ser coeficiente de fricción por la normal completa, pero ¿cuánto porcentaje de esa normal estoy utilizando? ¿Cómo puedo calcular el porcentaje de la normal que estoy utilizando? ¿Alguna idea de cómo puedo calcular el porcentaje de la normal que utilizo? Sería como L menos X. No, eso sería la distancia que está fuera de la parte de la normal. Siempre que uno tiene un porcentaje, ¿verdad? Porcentaje siempre es la parte entre el todo. Esa es la lógica de los porcentajes. Uno siempre que tiene un porcentaje, uno lo que tiene es una fracción, ¿verdad? Uno eso a veces, normalmente lo multiplica por 100 para que sea bonito, ¿verdad? Porque los porcentajes van de 0 a 100, ¿verdad? Pero también uno lo podría dejar solo como una fracción. Cualquier fracción va de 0 a 1, ¿verdad? Va de 0 a 1 porque la parte no puede ser más grande que el todo, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, por eso el porcentaje va de 0 a 100 o de 0 a 1. Entonces, si va de 0 a 100, yo estoy multiplicando esta ecuación por 100. Si va de 0 a 1, simplemente, listo, solamente consigo la fracción, ¿verdad? Y yo voy a estar usando esta forma de ver ¿cómo se llama esto? Los porcentajes porque más sencillo, me ahorro un 100 y es un 100 que nos, es un 100 que uno lo pone solo para que se vea bonito, ¿verdad? Para decir 95%, en vez de decir 0.95. Pero decir 0.95 y 95% es lo mismo, es equivalente, ¿verdad? Entonces, normalmente uno prefiere utilizar esta de 0 a 1. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje de la parte de la tabla que está con fricción? X entre L, exacto. ¿Verdad? X es la parte que está con fricción y el total es L. ¿Verdad? Entonces, vean que conforme X aumenta, aumenta la fricción. Cuando toda la tabla está aquí en X, uso toda la normal porque L entre L es 1. ¿Verdad? Entonces, este es un modelo que me permite ver cómo va a ir aumentando la normal de forma proporcional con la distancia que está, está dentro de la parte con fricción. Esto entonces mete una idea aquí interesante sobre la fricción y es que, ¿verdad? La fricción es una fuerza rara porque no puede usar el trabajo estrictamente como lo habíamos visto antes de fuerza por distancia porque en realidad depende del área que está en contacto, ¿verdad? En este caso es una longitud lo que estoy viendo, pero porque la dimensión del ancho de esa tabla casi no me afecta mucho, ¿verdad? Con solo ver cuánto es el largo, ya puedo ver cuánto es el área total que está dentro de la parte con fricción.
Pero por eso es que con la fricción hay que tener un poquillo de cuidado y por eso es que hay algunos libros que no les gusta decir que lo que yo tengo que considerar es el trabajo de la fricción, sino el cambio en la energía interna debido a la fricción. Y, ok. Y entonces, calculemos esto. Bueno, no calculemos esto. Calculemos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Con la segunda ley de Newton tenemos que la suma de fuerzas sería igual a masa por aceleración. Aquí solo tengo la fricción, ¿verdad? Es la única fuerza que tengo. Y eso sería igual a masa por aceleración. ¿Y cuánto es la normal? Aquí voy a poner lo que la normal es. La normal es mu, la normal es mg, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto entre L. Entonces, cuando sustituyo aquí la fricción es mu por mg entre L. Y eso es igual a masa por aceleración. Y entonces la aceleración simplemente pasa a la masa a dividir, cancela y listo. Eso es la aceleración, ¿cierto? Digo, aceleración es eso. Perfecto, ya lo tengo. Okay. Esa es la parte A. Esa es la aceleración que va a ir sintiendo la tabla conforme entra. Obviamente la aceleración va en la misma dirección que la fricción. Si la tabla se mueve hacia la derecha, la aceleración se va a ir moviendo hacia la izquierda, junto con E. La aceleración apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Como la tabla se mueve a la derecha y la aceleración va a la izquierda, eso va frenando, que es lo que uno se espera, ¿verdad? Lo que normalmente sucede en el mundo cotidiano. ¿Okay? Esa es la parte A. Muy bien, eso estuvo sencillo. Ahora vamos con la parte B. Al menos de que haya una duda con la parte A. ¿Hay alguna duda con la parte A? Ok. Entonces, en la parte B lo que me dice es, el tablero se detiene en el momento en que su extremo posterior llega a la frontera, como se muestra en la figura. ¿Verdad? Este es el punto 2. Y entonces este es el punto 1. O bueno, cualquier punto dentro de la parte que no hay fricción es el punto 1. Entonces, yo quiero saber la velocidad en cualquier momento antes de que toque la frontera. ¿Okay? Entonces, lo más sensato sería comparar el punto 1 contra el punto 2. ¿Verdad? Pero vean que aquí no tengo un resorte, aquí no tengo algún cambio en la altura, porque son completamente horizontal, entonces la altura no cambia. Aquí solo tengo velocidad, entonces tengo la velocidad en el punto 1, es la velocidad que yo ando buscando, voy a llamarla v para no estar poniendo subíndices. Y en el punto 2, lo que tengo es la velocidad en el punto 2, que es 0. Okay. Entonces, ¿qué ecuación tengo que usar? Bueno, voy a usar la ecuación más general que teníamos para la energía, la conservación de la energía. Pero tienen que darme un segundo para que la escriba, porque es larguilla. Bueno, entonces tenemos la energía cinética, la energía potencial, la energía interna, que el libro la llama E. Vamos, EI. Luego tengo el trabajo de fuerzas externas, no, de fuerzas no conservativas. Voy a ponerlo no conservativas. Y luego tengo la suma de cualquier transferencia de energía que haya, ¿verdad? Ya sea por radiación, por calor, por corriente eléctrica, por sonido, ¿verdad? Lo que sea.
¿verdad? Esa es la ecuación más general. Hay dos formas de ver esto. ¿Sí? Eh, en cuanto a la fricción, es una fuerza no conservativa. Entonces hay una forma, bueno, aquí lo primero que uno puede ver, y que lo que voy a comentar es que la energía potencial es cero, porque no cambia altura, no cambia, no hay un resorte, no hay una fuerza conservativa, y no estoy transfiriendo energía, ¿verdad? No estoy irradiando, no estoy con calor, no estoy generando sonido, bueno, tal vez sí en la parte de fricción, pero bueno, hay dos formas de verlo. La forma uno, creo que es la que lleva el libro, la forma conceptualmente más correcta, ¿no? Y es decir que tampoco hay fuerza, trabajos que considerar, ¿verdad? La forma uno lo que hace es ver esto, voy a copiar la ecuación de una vez antes de modificarla. Lo que hace es ver el trabajo como la suma de los trabajos y nada más, no me preocupo. Creo que aquí lo ve como trabajos externos. Ujú. Okay. Y entonces dice que no hay trabajos externos, ¿verdad? Entonces me queda que el cambio en la energía cinética es igual al cambio en la energía potente, el cambio en la energía. Perdón. Me queda simplemente estos dos cambios. Okay. Y bueno, es un poquillo complicadillo verlo pero la cuestión es que el cambio en la energía interna usted lo puede calcular como eh, la fricción punto desplazamiento, pero usted ahí lo tiene que hacer como una integral, bueno, lo tiene que integrar. ¿Bien? Y esa es la forma uno de verlo, que creo que esa es la forma que sigue el libro. El por qué el cambio en la energía interna es fuerza de fricción por desplazamiento es es una historia larga. Em, la cuestión es que es equivalente calcular, ¿verdad? Como si uno estuviese calculando el trabajo de la fricción, ¿verdad? Como fuerza por distancia, eso termina siendo equivalente a calcular todo el cambio en energía interna que tuvo el objeto, ¿verdad? Porque vean que ahora que estaba viendo las transferencias, yo dije, bueno, es que tal vez cuando haya fricción hay sonido, ¿verdad? Entonces ahí hay una transferencia de energía. Luego probablemente haya calor, entonces ahí hay otra transferencia de energía. Entonces la fricción es una fuerza que le mete transferencias de energía. Entonces, la forma más correcta de verlo es que es lo que pasa energéticamente es que estoy cambiando la energía interna. ¿Verdad? Por vueltas de la vida de la matemática se calcula igual que el trabajo de la fricción. Por eso es que hay otros libros que lo ven desde la perspectiva 2, ¿verdad? En donde lo que dicen es, bueno, y entonces en vez de ver el cambio en la energía interna, el trabajo de la fricción, ¿verdad? El trabajo de la fuerza no conservativa es el negativo, porque el trabajo de la fricción siempre es negativo, de fuerza por el desplazamiento, pero lo tengo que integrar. Entonces es otra forma de verlo, es un poco más natural decir, claro, eso es trabajo, es fuerza por distancia, está negativo porque la fuerza es antiparalela a la distancia, ¿verdad? La fuerza va a la izquierda, la distancia va hacia la derecha. Y bueno, es otra forma de verlo. Pero vean que son equivalentes. Al final, si yo pongo esta integral acá y la paso al otro lado al igual, queda negativa. Si yo pongo esta integral acá, queda negativa al otro lado al igual, ¿verdad? Entonces, no importa cuál de las dos perspectivas ustedes estén, con la cual de las dos perspectivas estén trabajando, la matemática es equivalente. Esta segunda forma es ligeramente más
más difícil conceptualmente hablando, porque aquí estoy ignorando las transferencias que hace la fricción. Pero uno, así como aquí uno dice, bueno, es que todo el cambio de la energía interna considera esas transferencias, el trabajo de la fricción también las considera, ¿verdad? Uno podría decir eso. Entonces son formas equivalentes. Igual se las pongo acá por aquello de que vean algún libro que usa una o la otra. Me parece que el Resnick y el Serway usan la forma uno, ¿verdad? Y el Resnick incluso explica por qué la forma 2 es incorrecta teóricamente hablando. El Serway no, simplemente usa la forma uno y llega a esta integral de una manera un poco forzosa, pero ahí llega. Y el Sears, por ejemplo, que es otro libro que también he revisado, usa la forma 2. Hay otro libro de física general que se llama como el Wilson, usa también la forma 2. Entonces ahí se los dejo para que vean que es equivalente. Eh, lo importante es que hay una especie, entre comillas, de trabajo y hay un intercambio de energía que hace la fricción, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo calcular? Como la integral de fricción por el desplazamiento. Entonces, eso es lo importante. Al final de cuentas, entonces, con lo que voy a quedar es que el cambio de la energía cinética es igual al negativo del trabajo de la fricción integrada en la distancia. Eso es lo que importa. ¿Okay? Y vean que esto se llega a este resultado, no importa si usted está con la forma 1 ¿sí? O si usted está con la forma 2. Cualquiera de las dos perspectivas conceptuales llegan al mismo resultado. ¿Sí? Que el cambio en la energía cinética es debido a ese trabajo de la fricción. Entonces, hagamos esto. El final es cero, ¿verdad? Porque, bueno, voy a poner todo, energía cinética final menos energía cinética inicial. Se acaba en mayúscula. Eso es igual al negativo de la integral de la fricción. ¿Qué era la fricción? Bueno, la fricción la habíamos visto acá, es mu por mg por x entre L. Entonces, pongámoslo por acá. Esa es la fricción. Y estoy integrando con respecto a x. Copio mi símbolo integral que quedó horrible, pero ahí está. Eh, la energía cinética final es cero, ¿verdad? Porque el punto final es justamente cuando se detiene. Entonces, está acá que no estorbe. Y entonces aquí yo estoy integrando, ¿verdad? Para ponerlo así como en términos generales, yo estoy integrando desde el punto inicial hasta el punto final, ¿verdad? Entonces, desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Vámonos con subíndices. Okay. Integro. ¿Por qué puse R? Era ahí. Okay. Entonces integro desde el punto inicial hasta el punto final. Okay. Muy bien. Entonces, pongamos que es la energía cinética. Voy a cancelar el menos porque tengo un menos acá y un menos acá, entonces lo cancelo. Energía cinética va a ser masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Bueno, ya había dicho que la velocidad inicial lo voy a poner solo como v. Y entonces la integral es todo esto. Todo esto. ¿Verdad? ¿Y cuál es el punto inicial? Bueno, estoy integrando con respecto a x.
Entonces, el punto inicial y el punto final, lo que me tienen que decir es cuánto valía X, ¿verdad? Cuánto valía X al inicio y cuánto valía X al final. Al inicio es sencillo, X es 0, estoy justo en la frontera, no he ingresado, entonces punto inicial, X vale 0. El punto final es justo, es justo cuando toda la tabla entró, entonces, ¿cuánta distancia he recorrido a lo largo del eje? Bueno, he recorrido una distancia L. Vean que aquí podría ser mayor. Aquí, este límite no necesita ser L por algo el porcentaje o algo por el estilo. Ese límite podría ser lo que sea, ¿verdad? Aquí yo estoy integrando la distancia a lo largo de la cual la fricción hizo trabajo, ¿verdad? Es, resulta ser igual a L porque justamente yo estoy buscando que se detenga justo cuando ha recorrido una distancia igual a su largo, ¿verdad? Cuando todo el largo de la tabla está justo dentro de la zona con fricción. Entonces, hay un montón de constantes acá que salen de la integral, por dicha, ¿verdad? Y bueno, me queda entonces la integral de x, pero la integral de x es muy sencilla de calcular. ¿Cuánto da la integral de x con respecto a x? X al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Le sumo al exponente 1 y lo divido entre el exponente. Bueno, entonces 1 más 1 es 2 y divido entre 2. ¿Verdad? Y lo tengo que evaluar desde L hasta 0. ¿Verdad? Entonces, por dicha, eso es una cosa fácil de evaluar. Solo queda su valor en L, ¿verdad? Porque en 0 se hace 0 todo. Entonces esta ecuación es bastante sencilla. Y voy a cancelar este medio de acá con este medio de acá. Y aquí queda entonces L. ¿Sí? L al cuadrado. Mando la masa a dividir y entonces cancela la masa. Bueno, tal vez voy a dejar los medios ahí. Este medio de acá cancela con el medio de acá. ¿Verdad? Y esta masa acá cancela con esta masa de acá. Cuando paso el 2 a multiplicar, cancela. Paso la m a dividir, cancela. Y entonces me queda que la velocidad va a ser coeficiente de fricción por g y por una L, ¿verdad? Porque L al cuadrado entre L cancela una L. ¿Verdad? Y todo eso entre la raíz. ¿Okay? Esa es la velocidad inicial que tiene que tener la tabla para que cuando toda la tabla está dentro de la parte con fricción, la tabla simplemente llegue a detenerse. ¿Dudas con esta segunda parte? Muy bien, entonces si no hay dudas, así es como se trata los ejercicios con fricción. Este ejercicio tenía esa complicación de que la fricción no era constante, ¿verdad? Pero si la fricción no es constante, ¿verdad? El trabajo simplemente va a ser fricción por desplazamiento. O bueno, el cambio en la energía interna simplemente va a ser fricción por desplazamiento. Pero bueno, conociendo a los colegas, probablemente la fricción no sea constante. ¿Ok? En caso de que les pongan un ejercicio con fricción. Ok.
Hagamos un último ejercicio sobre esto. Este también está entre los desafíos. Dice una cadena uniforme de 8 metros de longitud inicialmente yace estirada sobre una mesa horizontal. Suponiendo que el coeficiente de fricción estática entre la cadena y la mesa es de 0.6, demuestre que la cadena comenzará a deslizarse de la mesa si al menos 3 metros de ella cuelgan sobre el borde de la mesa. ¿Okay? Entonces, cuando uno habla de cadenas es porque le va a dar masa a las cuerdas, ¿verdad? Una cadena es como un tipo de cuerda metálica, ¿verdad? Se puede ver así. Entonces, ahí sí, ahí la masa, evidentemente, la masa de la cuerda no la puedo ignorar. Eh, ¿Alguna idea de cómo podemos plantear este ejercicio? ¿Alguna propuesta para iniciar? ¿Por dónde puedo empezar? Ni idea. Ok, vamos planteando los datos. Bueno, pues veamos qué es lo que sucede. Yo lo que tengo, ¿verdad? Ajá, ok, nos plantean que hagamos algo parecido a una polea, pero que no sea exactamente una polea, no exactamente el análisis por fuerza. Y sí, me parece un buen análisis, ¿verdad? Ahí está la mesa. Perdón, ahí mis mascotas se están matando. Y entonces voy a suponer que hay como una especie de polea acá, ¿verdad? Eso es simplemente como para poder entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, mi cadena, entonces voy a ponerla así como un rectángulo. Bueno, esa es mi cadena. Al inicio mi cadena está completamente aquí sobre la mesa. Y entonces yo empiezo aquí a dejarla que caiga, ¿verdad? Sale de la polea, ¿verdad? Y entonces parte de esta cadena, en vez de estar sobre la mesa, segundo, oigo esto. Ah, ahí está. Parte de esta polea, entonces, em, cayó. ¿Verdad? Entonces, lo pongo gruesito porque tiene masa y es una cadena. Entonces, tengo masa que está aquí arriba y masa que cae. Ahora, no sé por qué no lo quiero analizar por fuerzas. Y en este momento lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué?
Porque aquí esta parte de la cadena que está sobre la mesa experimenta una normal. Okay. Pongámoslo así. Experimenta una normal. Sí. No me la color. Un segundo. Ahí está. Experimenta un peso. Y experimenta una fricción. ¿Verdad? Y resulta que también experimenta la tensión sobre la polea. Vamos a poner en otro color. Okay. ¿Y qué experimenta, verdad? Aquí tengo eso. Normal. Peso. Voy a llamarlo peso M1. Aquí está la tensión. Y aquí experimenta la fricción. Ahora, la otra parte de la cadena, lo que experimenta es solo dos fuerzas. La tensión hacia arriba y un peso 2 hacia abajo. Okay. Y una G, pero aquí me falta una G. Okay, se volvieron locas mis mascotas, quién sabe por qué. Muy bien, entonces, tenemos eso, esas son las fuerzas que hay. Las dos tensiones son equivalentes, ¿verdad? Estamos suponiendo que los vemos como una polea, como para poder darle un mecanismo que no me dé mucha fricción ahí en el borde. Pero lo importante acá, ¿verdad? Lo importante acá es que esas dos tensiones son la misma y que el borde no me está afectando mucho el movimiento. Ahora, hay varias cosas que necesitamos tener claros. La masa total va a ser M1 más M2. Ahora, yo no quiero estar tratando con la masa. ¿Por qué no quiero estar tratando con la masa? Porque no tengo datos de la masa, pero entonces voy a hacer lo siguiente. En vez de masa total, lo que voy a calcular para la masa total es una densidad lineal, ¿verdad? Defino alguna densidad lineal, ¿verdad? Un segundo. Ah, se me desapareció el lambda. Un segundo. Defino una densidad lineal. ¿A qué me refiero con densidad lineal? Una densidad lineal es cuando usted agarra la masa total y la divide entre la longitud, ¿verdad? Y esto es una cadena, entonces normalmente cuando uno tiene cadenas, uno hace ese tipo de cosas, uno usa densidades lineales, ¿verdad? Entonces la masa total va a ser la masa de la cadena por la longitud, ¿verdad? Y perfecto. Y lo mismo puedo hacer con las otras dos M's, ¿verdad? Puedo tener una longitud 1 y una longitud 2, que en el fondo eso es lo que busco, ¿verdad? Aquí me dice que necesito que 3 metros de la cuerda cuelguen sobre la mesa para que la fricción, para que se empiece a mover. O sea, cuando este largo de acá son 3 metros, yo esperaría que se rompa la fricción estática, pero hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, lo que vamos a hacer es justamente usar el caso extremo de la fricción estática, ¿verdad? Entonces voy a estar con el caso en donde la fricción estática es máxima. Entonces, de acá vemos que la tensión es igual al peso 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía sigo en el caso estático, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo tal vez por acá. Estoy en el caso estático extremo, ¿verdad? O sea, un pelito más de cadena que pasa aquí a la vertical y ya se empieza a mover. A eso es lo que me refiero con que estoy en el caso estático extremo.
Y como es el caso estático, es la primera ley de Newton, ¿verdad? Estoy en equilibrio. ¿Ok? Entonces todavía estoy en equilibrio, entonces todas las sumas siguen dando cero. Entonces la tensión es igual al peso en este lado acá. De este lado acá tenemos que la normal es igual al otro peso. Normal es igual a M1G. ¿Verdad? Porque la vertical es el único que ve la parte de arriba de la cuerda. ¿Ok? Y entonces me queda lo siguiente. La fricción menos la tensión es cero, ¿verdad? Porque sigo en el caso extremo. La fricción lo veo como coeficiente de fricción, que está por acá. Coeficiente de fricción estática por lo normal, eso es igual a la tensión. Y bueno, la normal era M1 por G y la tensión es M2 por G, ¿cierto? Muy bien. Ok, entonces yo sé que M1 más M2 me tiene que dar la longitud total por el coeficiente perdón, coeficiente, no, por la densidad lineal. Entonces lo que voy a hacer es despejar aquí M2. M2. Ese M2 es el que quiero despejar. Ah, puedo despejar cualquiera de los dos. Despejemos M2. Em, entonces lo sustituyo aquí en la ecuación. Entonces en vez de M2 voy a tener M1. Bueno, aquí el G está multiplicándolo todo, ¿verdad? Hay que tener ese cuello nada más. Y tengo lambda menos M1. ¿Ok? Despejemos cuánto es M1. Si sé cuánto es M1, sé cuánto es M2. Bueno, entonces distribuyo la G. Paso esto al otro lado al igual, a sumar. ¿Ok? Saco M1 factor común. Bueno, voy a cancelar la G. Todo el mundo tiene G. Entonces puedo quitarla, que no me estorbe. Y saco M1 factor común. Entonces aquí tengo un 1 y del otro lado me queda solo la mu. Mando esto a dividir. Okay. Y aquí aprovecho y digo, claro, pero yo no sé cuánto es M1, pero no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo sé que M1 va a ser el largo 1 por lambda. Esa es la forma de calcular M1. Y es una cadena uniforme. Me lo dice aquí el enunciado al puro inicio. Una cadena uniforme. Eso quiere decir que lambda es constante. Eso quiere decir que puedo cancelar el lambda. Entonces, la longitud 1, que es la que está sobre la mesa, ¿verdad? Va a ser L de mu más 1. Entonces tengo, el largo era 8 metros. Mu es 0.6 porque estoy en el caso estático. Más 1. ¿Cuánto les dice que es L? Igual hoy estoy yendo súper despacio. 5. Perfecto. Entonces, la longitud sobre la mesa es 5. Entonces, por consiguiente, o por lo tanto, la longitud de la cuerda, de la cadena que cuelga, es 3 metros.
¿verdad? Porque ocupo que de 8, ¿verdad? La cadena total. Entonces, si tengo 5 metros sobre la mesa, los otros 3 metros están colgando. ¿Verdad? Entonces aquí lo demostramos. Entonces, sí, en este caso sí hay que entrarle por fuerzas. No hay quite. Y esta cuestión de poner una longitud, una densidad lineal, perdón, es lo que uno siempre hace cuando tiene objetos así como tipo cuerdas con masa. Igual, aquí yo hice mucho procedimiento, usted si lo puede resolver en menos pasos, bienvenido sea. Pero bueno, sigue la misma lógica. ¿Ok? Ahora, veámoslo en el caso B. ¿Qué dice el caso B? Determine la rapidez de la cadena cuando su último eslabón deja la mesa, teniendo en cuenta que el coeficiente de fricción cinética entre la cadena y la mesa es 0.04. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Voy a copiar esto. Tengo dos momentos. Y voy a quitar todas las fuerzas porque ahora sí ya no los necesito. Este es el primer momento, ¿verdad? Donde aquí tengo 5 metros, aquí tengo 3 metros. ¿Okay? Este es el punto 1. Y el segundo momento, el punto 2, es parecido pero diferente. Tengo la misma mesa, los objetos, solo que ahora, a ver cómo lo pongo. En torno a este punto de acá. Ahí está. Para el punto 2, estoy justamente cuando, pongámoslo como así, el último eslabón está colgando. Entonces aquí tengo 8 metros. ¿Ok? Entonces, voy a hacer algo, un segundo. Pongámoslo como al mismo nivel, como para comparar alturas. Ok. Hay varias formas de hacer esto. Yo quiero la velocidad acá. Podemos hacerlo por cinemática, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, podemos ir a partir de acá, definir entonces cuándo la aceleración y bla. No nos vamos a meter ahí. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, ok, entonces, este nivel de aquí abajo es el nivel 0 de altura, ¿verdad? Voy a poner como una línea punteada. Esa es la altura 0. Y igual 0. ¿Sí? Entonces, para el punto 1, ¿verdad? ¿Cuál es la altura? ¿Cómo lo pongo? Sí, dame paciencia con los subíndices. Si no se entiende, me avisan y los cambio. ¿Cuál es la altura de la parte 1 de la cuerda en el punto 1? La parte 1 de la cuerda era la que estaba sobre la mesa. ¿Cuál es la altura que tiene la parte 1 de la cuerda en el punto 1? ¿Qué altura tiene la parte 1 de la cuerda?
¿Alguna idea? Y ahí les definí dónde está el 0. ¿Cuánto tiene la altura de la cuerda en el parte 1? ¿Alguna idea? ¿No tienen la menor idea? ¿Algún patazo? Ni idea. 5, 5, 5. ¿Dónde estoy poniendo el 0? ¿3? No. ¿Dónde estoy poniendo el 0? ¿Qué tan abajo la mesa? ¿Con respecto a qué punto lo estoy poniendo ahí? Con respecto a 8, ¿verdad? Yo estoy diciendo, ¿verdad? Cuando toda la cadena está estirada, tiene 8 metros de largo. Entonces, en la parte de abajo de la cadena, yo digo que es a la altura 0. Y entonces, si es a la altura 0, de ahí hacia arriba, la mesa, ¿a cuánto está? Está a 8 metros, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Sí, perfecto. Entonces, la altura del punto de la parte 1 de la cuerda en el punto 1 son 8 metros. Vamos ahora con la altura de la parte 2 de la cuerda en el punto 1. Yo estoy analizando alturas para la energía potencial de la gravedad. Entonces me interesa la altura en la que se encuentra la fuerza de, ¿verdad? La que está aplicando la fuerza de gravedad. Entonces, para la parte 2 de la cuerda, ¿qué altura tendría que estar preguntando? ¿La altura de qué? ¿De qué punto? Del inicio de la cuerda, de la cadena, del inicio, ¿verdad? Y la parte más baja de la cadena, la parte más alta de la cadena. ¿Quién me tiene, la altura de quién me tengo que preocupar que pueda encontrar para la energía potencial gravitacional, para poder calcularlo, qué altura tiene? ¿5 metros? Sí, pero 5 metros de quién? ¿Qué es lo que está a 5 metros? ¿Qué es lo que tengo que estar buscando? ¿Qué altura tiene? No, tal vez se lo digo porque quedan 15 minutos. Yo lo que tengo que buscar es el centro de masa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este, como por ahí, es el centro de masa en donde aplica el peso, ¿verdad? Entonces el centro de masa también va variando, entonces todo el punto en donde aplica el peso va variando, pero yo lo que necesito saber es cuál es la altura del centro de masa. Relativo a la cuerda, ¿dónde está el centro de masa?
¿A qué distancia del borde? Aquí, del extremo de abajo, el centro de masa, ¿qué tan arriba está? Para la parte que cuelga, a 1.5. Muy bien. ¿Verdad? Porque es la mitad de 3 metros. Perfecto. Y ese punto que cuelga, ¿qué tan abajo, a qué altura está respecto al piso? Bueno, el punto extremo de abajo. ¿Cuál es esta distancia que hay aquí con respecto al piso? 5 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la altura a la cual aplica el peso en la parte de la cuerda que cuelga? 6.5. Porque yo lo que necesito ver es el centro de gravedad, porque la gravedad aplica justo en el centro de gravedad. Entonces yo lo que necesito saber es a qué altura está aplicando la fuerza de gravedad. Lo podría intentar ver con respecto al borde, tal vez sí, pero es más propenso a que me dé error. Mejor nos centramos en el centro de gravedad y así nos evitamos posibles eh, errores por ahí, porque vea que como yo lo que estoy analizando es el peso, ¿verdad? Yo lo que necesito saber es cuánto cambió de altura el peso, ¿verdad? Pero la altura que cambia el peso no es lo mismo, la altura que cambia, sí, el centro de gravedad no es lo mismo que la altura que cambia el peso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la altura del centro de gravedad de la cuerda, de la cadena, en el punto 2? Es 4 metros, exacto. Entonces vea que yo no puedo decir, claro, entonces en el punto 2 la energía potencial es cero porque la altura fue cero. No, ¿verdad? Aquí yo siempre tengo que ver el centro de gravedad. Y no, el centro de gravedad no siempre está en el centro. Aquí está en el centro porque es una figura homogénea y simétrica. ¿Verdad? Cuando es homogéneo y simétrico, ahí sí, el centro de gravedad siempre está en el centro. Pero recuerden que el centro de gravedad en realidad es la posición promedio de con respecto a la masa, promedio ponderada con la masa, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos cuando estuvimos viendo momento de torsión y esos temas, por ahí vimos el centro de gravedad en medio de todo eso. Entonces, cuidado con eso. ¿Okay? Muy bien, la velocidad al inicio, sí, en el punto 1 esa sí va a ser 0, porque está justamente, acaba de romper la fricción estática, ¿verdad? Entonces ahí está rompiendo la fricción estática y se empieza a mover, entonces ahí su velocidad va a ser 0. Y en el punto 2 la velocidad es lo que ando buscando. Bueno, lo voy a llamar simplemente V, lo que ando buscando. Y bueno, aquí hay una pequeña complicación adicional, que es ligerita, no es mucha. Y es que tengo fricción. Yay, fricción. Entonces, voy a copiar desde acá, ¿verdad? Véanlo como cambio en la energía interna o cambio en el o trabajo realizado por la fricción. La cuestión es que aquí simplemente ahora tengo la energía, cambio en la energía potencial, el cambio en la energía cinética y bueno, tengo que calcular la fricción. Okay. Pero bueno, la fricción sigue el mismo modelo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Voy sustituyendo las cosas. Para la energía cinética
voy un poco rápido, ¿verdad? Solamente tengo la energía cinética en el punto 2, que es final, ¿verdad? Tengo final menos inicial. Entonces, tengo más, la masa total de la cuerda, la voy a poner así. No, voy a ponerlo de una vez con lambda para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, las masas las voy a estar poniendo con lambda. ¿Ok? Entonces, para la energía cinética tengo masa, que sería lambda por la longitud total, por la velocidad que ando buscando al cuadrado entre 2. ¿Verdad? Esa es la energía cinética final. Voy a poner la inicial ahí, es 0. Quitamos esta integral, está estorbando. El cambio de la energía potencial, ese es interesante, ¿verdad? Tenemos el final, es que toda la energía potencial está a 4 metros de altura, ¿verdad? Entonces, tengo el largo de la cuerda, aquí la masa es largo de la cuerda por lambda, por g, y por los 4 metros, h2, menos la energía potencial inicial. Pero entonces, aquí voy a agregar un par de datos. L mayúscula son los 8 metros, L1 habíamos visto que eran 5 metros y L2 estos son los otros 3 metros, ¿verdad? Solo como, esos son constantes de mi problema, por así decirlo. No son estrictamente constantes. Pero bueno, entonces aquí tengo que jugar con las masas, ¿verdad? Porque entonces tengo una masa que es con L1 por lambda, ¿verdad? O sea, la masa L1 es la que está arriba de la mesa. Entonces tiene G por H1 en 1. ¿Verdad? Y la otra energía potencial al inicio, aquí lo voy a poner entre paréntesis cuadrados, toda la energía potencial inicial, ¿verdad? La sumo toda la energía potencial inicial, sería la de L2 por lambda, ¿verdad? Esa es la masa 2, la masa que cuelga acá, ¿verdad? Por G por H12. ¿Ok? Entonces, comentemos todo lo que puse. Todo lo que puse es lo siguiente. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía potencial final menos energías potenciales iniciales, ¿verdad? Que las sumo entre sí. Y en vez de masa, ¿verdad? Estoy siguiendo esa lógica que masa es alguna longitud por el lambda, por lambda, ¿verdad? Entonces, en donde la ecuación iba a masa, estoy poniendo eso de una vez, porque estamos cortillos de tiempo, ¿verdad? Y la fricción entonces sigue la misma lógica que hicimos antes. Tengo algún coeficiente de fricción, más voy a copiarlo tal y como lo pusimos antes, es esta misma fricción que cambia con respecto a X, pero aquí el total, ok, no, aquí la fricción cambia un poquito más. No, es más sencilla, es simplemente eso. Eh, es simplemente esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de masa pongo lambda. Aquí, ay, pequeño. ¿Verdad? La masa va a ser esto. Entonces, analizando la fricción vimos que tengo que va a ser, la normal va a ser M1 por G, ¿verdad? Entonces, em, la fricción va a ser M1 por G, que sería el coeficiente de la normal, por la normal por el coeficiente de fricción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? M1 va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando, yo tenía que un símbolo integral. Cuando yo calculo la integral,
M1 va disminuyendo. Y entonces yo tengo que calcular la integral desde desde L1 hasta 0. Déjeme ir un toque más despacio y bajar un poco las revoluciones. Ajá, desde L1 hasta 0. Sí, la integral sí es desde L1 hasta 0, pero... Ajá, sí, ahí está, perfecto. Okay. ¿Alguna duda con la ecuación que acabo de plantear? No hay dudas con la ecuación que acabo de plantear. Ok, entonces vean que voy a poner en rojo todas las veces que aparece lambda. El 0 aquí no lo tomo en cuenta. Lambda aparece en absolutamente cada una de las cosas que estoy aquí calculando, ¿verdad? Entonces puedo sacar aquí el lambda de la integral, que es una constante, lo mando a dividir y desaparecen todos los lambdas. Ok. Ok. Eso por un lado. Ujú. Ok. Y muy bien. Entonces puedo sacar el lambda factor común y cancelarlo. Esa integral sale bastante sencilla, ¿cierto? Esa integral es simplemente la variable al cuadrado sobre 2. Entonces voy a hacer el siguiente paso. Entonces primero voy a quitar lambda para que no estorbe. Aquí voy a quitar ese 0 acá. Aquí voy a repartir el menos, entonces me queda un menos acá. Y un menos acá. Okay. El mu g sale la integral, queda el x cuadrado sobre 2. Perdón. Y de una vez puedo hacer la integral, ¿verdad? Quería del 0 menos, bueno, no, voy a ver despacito. Aquí tengo los límites de mi integral. Vean que este negativo que tengo aquí enfrente, puedo usarlo para cambiar ¿cómo es que se llama esto? Los límites de integral de su lugar. ¿No? Muy bien.
El siguiente paso evalúo mi integral, entonces aquí me queda L1 al cuadrado. ¿Verdad? Menos 0. Ok. Y bueno, a partir de aquí simplemente paso todo al otro lado al igual. Entonces, a ver, este está aquí positivo. Este pasa positivo. Este pasa positivo. Y este pasa negativo. ¿No? Muy bien. Y bueno, puedo mandar el 2 a multiplicar y el L a dividir. ¿Verdad? Entonces me queda que la velocidad 2 va a ser, es una expresión larguilla, pero bueno, no importa. 2 entre el largo total por, abro paréntesis, ¿verdad? El negativo del largo total por G por H2 más largo 1 por G por la altura de la parte 1 en el punto 1 más el largo 2 por G por la altura en el punto 1 del largo 2. Y en ese orden aquí. Bueno, no importa. Más mu por G por L1 entre 2. ¿Okay? Bueno, ahorita pongo los subíndices. Un segundo. Pongo todo esto aquí entre la raíz y todo esto entre la raíz. Y aquí un paréntesis. ¿Ok? Ese es un número enorme. Pongámoslo. Entonces el largo es 8. Largo es 8 por 9,8 por el H2 que era 4. El largo 1 era 5 por 9,8 por el H1 que era 8. El largo 2 es 3 por 9,8 por la altura 2 que es 6,5. Mu es 0,4 porque es el cinético. Ahí decía que era 0,4 por 9,8 por el largo 1 al cuadrado. El largo 1 era 5 al cuadrado. ¿Sí? Ok. Y eso es un número enorme, pero es un número. ¿Dudas? ¿Alguna duda con el ejercicio? Ok. Bueno, ahí lo meten en la calculadora y me avisan cuánto les da, pero 7,9. Muy bien. Por lo menos da 7,9. Hay veces que uno tiene ecuaciones enormes, gigantes, que uno empieza a manipularlas y empieza a darle y darle y darle y darle, y al final da 0. Hay gente que se enoja cuando eso sucede, pero bueno, no sé por qué. Ok, vean que eso sí fue un problema mucho más, que se la traía mucho más, ¿no? Aquí el juego de las alturas era importante. Normalmente uno siempre está viendo la altura, el centro de gravedad. Uno no le da mucha importancia a eso porque normalmente no varía el centro de gravedad. Aquí la cuestión es que el centro de gravedad sí varía, ¿verdad? Entonces, como el centro de gravedad
varía relativo al objeto y el objeto también varía de altura. Entonces, por eso es que hay que hacer énfasis en que estoy viendo el centro de gravedad. Eso por un lado. Por otro lado, con las cadenas siempre sucede esto, ¿verdad? De buscar una densidad lineal. Y sí, básicamente es eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ok. Ven que aquí era fácil cometer el error de olvidarse que había fricción cinética. Vean que eso fue lo que más complicó el problemilla. Bueno, digo yo que más complicó. Ahí tienen que pensar bien esa fricción. Pero bueno, eh, si no hay dudas, creo que lo podemos dejar por acá. Nos vemos el lunes.